Que tal? Despois de 3 semanas de vendima, a campaña afronta a súa fase final. Hoxe visitamos a adega Cambadesa Martín Codax e a Meañesa a Borroxo. Contámoslo na vindeira media hora de programa, pero antes facemos unha pequena pausa. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Esta semana Martín Codax rematou o groso da vendima, aínda que quedan pendentes recoller as uvas para algunhas elaboracións especiais. Falamos co seu técnico de campo, Xaquín Martínez. É case a terceira semana de vendima desde que empezamos, entonces estamos xa cos remates. Nesta semana acabaremos a vendimia normal. Xa hoxe máis mañán estamos con algún viñedo especial, e esperando algún viñedo dos socios que por altitude ou porque está máis hacia o interior, e xa que este ano o tempo tuvemos bo, que nos axudou moito en vendimia, e estuvemos esperando a que collera a súa madurez óptima. Este ano, pois, por suerte, a uva está sana e pudemos esperar por estes últimos viñedos, e está sendo unha vendimia tranquila, como eu non acordo unha vendimia así sin chover, sanitariamente moi boa, e está sendo unha campaña moi boa. Foi unha campaña rara, porque tuvemos unha primavera moi chuviosa, no mes de maio, sobre todo, de 31 días, choveron 25, a finales de maio tuvemos uns ataques de mildio virulentos, hubo algunha parcela que sí que quedou moi afectada, e despois o resto das parcelas quedaron algo tocadas, pero, bueno, o porcentaxe, ao ser tan temprano, en merma de uva total non foi significativo. Incluso nesas datas contábamos con unhas estimacións de uva inferior ao que ao final acabamos colleitando. Despois os meses de xullo e agosto foron espectaculares, e incluso o mes de setembro. Entonces a calidade está sendo moi boa, e sanitariamente tamén estamos moi contentos, porque a uva está, aínda hoxe, sigue estando moi sana. Choveunos a semana pasada, anterior, despois de levar moitos días sin chover, entonces se nos pediran de pedir por boca como quixéramos unha climatoloxía, foi espectacular. Descolocounos un pouco o tema das previsións, porque contábamos, nos meses de agosto contábamos dun 20% menos de colleita, pero con estas últimas chuvias realmente pois sorprendeunos, sobre todo no Salnés, que non houve esa merma de colleita que tiñamos
tiñamos estimada. Tamén estas últimas chuvias rehidrataron as uvas e aí podeste xogar casi un 10% de peso de colleita. Entonces estamos contentos de como está desenrolando esa campaña. De libro estamos tendo unha graduación media alta, cercana aos 13 grados, e a acidez por debaixo dos 10, non? Entonces estamos tendo uns parámetros de madurez óptimos. Estamos tendo uns parámetros de madurez que inauditos en Rías Baixas. Sí. Está sendo fácil porque climatolóxicamente foi sencillo de programar, porque ao non haber chuvias polo menos non fixo interferencias. E nós na adega en Martincodas, na cooperativa, xa levamos desde fai 4 anos con un proxecto de teledetección onde estamos agrupando parte dos viñedos por un índice de vigor en Envero, que suele ser a finales de xullo, principios de agosto, voamos a totalidade das parcelas, sacamos unha imaxe, porque en Envero, para poder comparar con outros anos, e despois é cando a planta manifesta a súa plenitude. Unha viña que chegou estresada xa en Envero, cando chegue a madurez vai estar estresada, e a que chegou con vigor ou con exceso de vigor vai manifestarse eso en vendimia. Entonces, danos tempo a facer unha programación de vendimia. Estamos asociando parcelas con parámetros de vigor similares. Temos 3 categorías de vigor, por decirlo así, as viñas novas e as máis estresadas, un vigor intermedio e un vigor alto. Aromáticamente os perfiles son diferentes, desde o punto de vista agronómico e de parámetros de acidez e de graduación alcohólica hai unha certa correlación. Ordenar esta vendimia con este índice, pois permítenos facer agrupacións de vendimia, viños con perfiles aromáticos distintos, damoslle ferramentas á enoloxía para poder facer produtos máis diferenciados. Con isto pretendemos buscar a tipicidade máxima de cada viñedo e poder facer estas agrupacións. Nunha bodega como a nosa, con máis de 2.000 parcelas distintas, facer 2.000 viños distintos sería imposible, pero facer estas agrupacións por índices de vigor e por parcela, pois estános dando ferramentas para facer viños cada vez, polo menos máis diferenciados, máis repetibles e mellores. Despois, o resto, seguimos tendo unha coordinación de vendimia organizando por madurez. Este ano, ao poder ter unha vendimia longa de 3 semanas, pudemos sacar nas primeiras semanas as viñas que xa estaban máis adiantadas e esperar esta última semana as viñas que estaban un pouquinho máis atrasadas. Un pouco máis atrasadas ou porque tiñan máis vigor, ou mesmo porque son de máis altitude ou porque son un pouco máis interiores. Incluso, se fixera falta esperar máis, climatolóxicamente non hai problema porque a viña sanitariamente está moi ben, pero entendemos que xa están no máximo da súa plenitud, os parámetros de madurez son óptimos e únicamente vamos a deixar estas vendimias especiales, como pode ser vendimias tardías de Galicia, de Botrytis nobre ou algunha elaboración especial que queremos facer por algún motivo. Hubo unha labor previa de organización de vendimia, de agrupación de parcelas de parámetros similares. Demos unha orden de vendimia para que se vendimiaran esas parcelas e o noso agricultor ten unha tarjeta onde están identificadas todas as parcelas. Chega á adega, identifícase como viticultor e como parcela e dependendo desa agrupación xa leva un tratamento enolóxico distinto. No momento que chega á adega, facemos unha mostra onde miramos o grado alcohólico, pesamos e guardamos unha parte dese mosto para temas de trazabilidade, temas de seguridade alimentaria. Somos capaces de facer unha trazabilidade total desde a parcela hasta a botella final. Iso danos ferramentas a hora de ter seguridade de que o produto que está ao final no mercado ten todas as garantías. E se se detectar algún problema, poderíamoslo acotar dunha maneira máis eficiente. Faise o control de kilos, de grado, e ao final, xunto co Consello Regulador, sabemos que cada parcela ten uns kilos e estámonos adaptando. Este ano, a parte grande dos viticultores chegan ao cupo do Consello Regulador e está sendo unha vendimia tranquila e satisfeitos tanto en cantidade como en calidade.
A vendimia estándar, por decirlo así, xa rematamos, pero sí que deixamos parcelas para facer cousas especiales. Por exemplo, a nosa marca Vindel pois é unha uva sobremadura con unha coloración especial, entonces hai que esperar a que estea no seu máximo, non? Son partidas pequenas, onde non xogámonos unha cantidad, pero tampouco é unha cousa, bueno, asumible, por decirlo así. E despois está a outra elaboración especial, que é o Galaecia, que é unha botrytis noble. Despois xoverá como todos os anos en outubro, empezarase a sobremadurar, incluso a chegar a esta botrytis noble, que ten que quedar pola parte da fora da uva. No momento que raja a uva, pois esa uva que tiñamos destinada a ese fin, pois acabaría se estropeando e non se colleitaría. O Galaecia, pois, nestes últimos anos, estuvemos vendimiando pois, a finales de outubro, principios de noviembre. E o Vindel, pois, miraremos a finales desta semana ou na vindeira, onde detectemos que é o óptimo para facer esa elaboración especial. ¿Son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Tamén remataron a vendima na adega meañesa a Borroxo. Esta semana visitámola e aproveitamos para coñecer un pouco da adega e das súas producións. A deste ano non foi a primeira vendima na adega a Borroxo. A familia xa leva 3 xeracións neste negocio, que comezou nos anos 30 o avó do actual propietario, Antonio Gondar. A pesares da experiencia, sí que coinciden coas sensacións do resto da denominación de orixe, destacando a calidade da uva deste ano. A maduración está óptima, a acidez está moi compensada, tanto en grado como en acidez, y bueno, el tiempo también nos está ayudando muchísimo. Tenemos una semana espléndida para vendimiar y yo pienso que hace muchos años que no tenemos una vendimia como este año. No me tocó nada de mildeo ni nada de eso. Sí, hay compañeros que sí que tuvieron bastantes problemas, pero bueno, pues en ese momento que estuve tratando, pues debían de tener bastante suerte que en los días puntuales. Creo que estamos en una añada de unas características muy favorables para la elaboración de vinos de óptima calidad. Estamos viendo que la uva está realmente sana, tiene unos parámetros de madurez adecuados, con un grado óptimo. Estamos hablando de grados cercanos a los 13 grados de alcohol probable, con una acidez que creo que ha venido bastante bien compensada, especialmente estos últimos días. Na súa filosofía da viticultura, a Borroxo aposta pola tradición e por un traballo no que a familia se implica de xeito directo. La filosofía principalmente de esta bodega es la elaboración a partir de unos viñedos cuidados por la casa. Estamos hablando de un viticultor que hace todas las labores de cuidado del viñedo, desde la poda hasta la vendimia, con lo cual pues, podemos controlar perfectamente las condiciones de evolución de la uva. Y luego finalmente él también pues, participa de forma artesanal en toda la elaboración y en todo el proceso de la elaboración del vino. Sí, es una de las líneas que lleva el vino, el clásico que llamamos. Como veis, tiene pues, unas características de color, pues, un color pálido. Estamos hablando ahora de la añada 2015, ¿vale? En nariz diríamos que es un vino muy afrutado y perdura una nota floral bastante intensa que le hace diferencial. En boca es un vino con una buena estructura, es un vino muy fresco, con una acidez bien integrada, tiene una sedosidad bastante agradable y tiene una retronasal muy afrutada, al igual que lo que es la fase aromática, ¿no? Se recuperan también en la fase retronasal todas las notas florales que veíamos en nariz, y bueno, pues persiste bastante ese retrogusto afrutado.
Pero este clásico non é a única elaboración da adega. Hai un tempo incluíron un novo albariño 100%, terceira generación, que nace da parcela anexa á finca. Todo, tamén a viticultura, diríxese para producir un albariño de alta calidade. La crianza sobre Elías, que es un vino elaborado a partir de una finca, de esta misma finca. Trata de un viñedo de una edad de más de 40 años, aunque incluso se encuentran cepas mucho más viejas, de 80 a 100 años, ¿no? Y todo está cuidado de una forma, con unos parámetros pensados para elaborar un vino de alta calidad, de gran expresión, con mucha aireación, baja carga de racimos, parámetros de deshojado y demás, ¿no? Todo, ya te digo, enfocado a conseguir un vino en el que prime la calidad. Bueno, en esta finca lo que buscamos es que haya un equilibrio entre la cubierta vegetal y la expresión vegetal a su vez del viñedo, ¿no? De esta manera buscamos que la cubierta cuidada compita la medida de lo posible y con lo que es la alimentación hídrica de la planta, y en años secos como este pues equilibrar esa pérdida de agua del suelo. Se trata de hacer una poda bastante corta, ¿vale? Para obtener pues un número de yemas determinados que nos permita luego que el número de racimos no sea excesivo, para primar, como te decía, la calidad de los mismos. La uva la recogemos en esta finca, que se sitúa, bueno, anexa, como veis, a la bodega, de tal manera que la uva se recoge en cajas, es despalillada y viene la uva a ser macerada aquí a esta cámara frigorífica, donde controlamos que la temperatura no supere los 6 grados durante al menos 15 horas, donde tenemos macerando la uva, los ollejos, el mosto, durante todo este tiempo. Con la maceración y en esta cámara lo que buscamos es una extracción de todo el potencial aromático, de toda la carga aromática que tiene la uva albariño, de esta uva, de esta finca tan especial, de este viñedo viejo, de esta producción tan baja de carga. Y buscamos esa extracción aromática que se deposita en el ollejo de la uva, ¿no? En la parte interior, en contacto con el mosto. Hacemos esa maceración pelicular en frío y bueno, luego el mosto posteriormente va a ser, bueno, desfangado y fermentado, pero ya hemos extraído toda esa carga aromática previamente en este proceso. Después se hace el sangrado de lo que es el mosto, se prensa el ollejo y todo ello, bueno, pues pasa a un depósito de inox donde se produce lo que se llama el desfangado, que es separar todas las partes que sean más sólidas, las pulpas, ¿no?, que quedan en suspensión, del mosto flor. Y ese mosto luego posteriormente pasa a ser fermentado también en depósito de acero inoxidable. Este vino, tercera generación, es la primera cosecha que se elabora en la casa. Hemos buscado darle valor a la finca original, que se encuentra situada, como hemos hablado, en la propia bodega, anexa a la misma. Y hemos buscado esta elaboración sobre Elías para poder ensalzar más las características de la finca, ¿no? En este caso tenemos un vino pues, con una intensidad muy marcada a nivel aromático, vemos una fruta muy madura, conserva los matices florales personales de aquí de la casa y de la zona también. Yo diría que tiene también un ligero fondo mineral, ¿vale? Todo ello muy bien integrado, unas notas que se encuentran muy equilibradas en nariz. Bueno, en boca es un vino, digamos, con mucho más volumen, ¿vale? Esto es lo que conseguimos con la crianza sobre Elías que le damos posteriormente, una vez que se ha cumplido la elaboración, y que permanece sobre Elías hasta entrado el verano,
Entonces ahí lo que buscamos es que toda esa carga aromática que hemos extraído durante la maceración, darle equilibrio y responder con un buen volumen en boca. Conseguimos un vino muy sedoso, con muy buena estructura, una acidez muy bien integrada, un vino muy largo, ideal para comer, diríamos. También para chatear, pero lógicamente pensado más, un vino de más, de unas características más importantes, ¿no? Hemos elaborado 1000 litros de este vino. Tenemos otros 1000 litros esperando para evolucionar y ver a lo mejor la posibilidad de conseguir una selección posterior. Bueno, iremos viendo. Os plans de futuro de Aborroxo é seguir medrando, incluindo novas elaboracións. Xa teñen en adega un vino espumoso albariño e da denominación de orixe Rías Baixas. La elaboración del espumoso surge un poco de la inquietud y del espíritu por intentar ir a descubrir algo más allá de lo que es la elaboración tradicional del vino albariño. Bueno, que como vino tranquilo ya es conocido mundialmente, ¿no? Y con sus cualidades a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, ya se están realizando elaboraciones de espumoso dentro de la denominación de origen Rías Baixas y bueno, aquí había una vocación ya personal por poder desarrollar este proyecto de espumoso, ¿no? Es una elaboración muy artesanal. Buscamos un vino base que sea equilibrado, con un grado alcohólico bueno, pues que se sitúe entre 11 y 11,5 y con una acidez equilibrada también, ¿vale? Y a partir de ahí hacemos un tiraje que se llama, es una elaboración digamos del método tradicional champenois, es el mismo sistema, el mismo método. Y hacemos un tiraje, como te decía, que en este caso se hizo el 17 de marzo concretamente, de una forma absolutamente artesanal y realizado aquí en la casa, ¿no? Durante ese tiraje, bueno, pues se preparó un pie de cuba y bueno, pues a partir de ese pie de cuba se sembraron 1000 litros y bueno, se embotellaron para hacer la segunda fermentación en botella. Entonces, desde esa fecha está el vino aquí descansando, hizo ya la segunda fermentación, hemos estado controlando bueno, pues, que la presión que va obteniendo en esta segunda fermentación sea la adecuada, la que marca, que permita bueno, pues cumplir la reglamentación en ese sentido. Y bueno, hacemos algún testaje también, lógicamente, a lo largo de los meses, de pues, cómo va evolucionando. El vino ahora mismo está descansando sobre sus propias lías, realizando la toma de espuma, hasta el momento del degüelle. La uva albariño ya es una uva que de por sí con una notable acidez, entonces bueno, pues buscamos que esa acidez quede bien integrada en lo que es la toma de espuma actual, para que no quede descompensada finalmente la burbuja con esa acidez, que quede bien integrada. Eso es lo que estamos buscando fundamentalmente y lógicamente acompañado de las características naturales aromáticas del albariño. La última fase será la fase del degüelle, en la que bueno, pues, actualmente el vino se encuentra con un obturador y una chapa, en esta posición, en posición horizontal, y durante la fase del degüelle lo que se hace es bueno, sacar la chapa y completar con el líquido de expedición las botellas y ya encorchar finalmente. A intención é que poidas sair ao mercado este Nadal baixo o nome de Serilao. Alegrado señor cura, envidia dos paisanos. Abonou, señor cura, abonei meu Ramón. Caleu seu milagro. Abonei con Fertimón, abonei con Fertimón, abonei con Fertimón. Caleu seu milagro. Abonei con Fertimón. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas.
Despedimos o noso programa por hoxe, pero non esquezan, como sempre, que volven ter unha cita connosco aquí en Canal Rías Baixas o vindeiro xoves. Sexan felices. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fertimón recomenda Electis, un fungicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.